Y una de las preguntas que nos lanzaba la gente era precisamente esa: ¿cómo hacer para que los jóvenes se interesen más por la política? ¿Por qué hay tanto desinterés, no? ¿O por qué nosotros, que tenemos propuestas lógicas, razonadas, que deberían convencer, no terminan Mm. de llegar a la mayoría de la sociedad, ¿no? La pregunta es muy difícil. Lo que pasa es que ya le da tantas vueltas que creo que he llegado a algún tipo de conclusión, ¿no? O sea, la manera de pensar que se instaura a partir de los años 70, que es cuando comienza eso que llamamos el neoliberalismo. El neoliberalismo tenemos que definir qué es, si no es una palabra que dices, ¿y eso qué coño es, no? Llamamos neoliberalismo a una manera de pensar que se empieza a reflexionar en los años 30 del siglo pasado, donde hay unos liberales reunidos por un señor norteamericano que se llamaba Walter Lippmann, un liberal importante, que dicen, a ver, han estado los planes quinquenales de la Unión Soviética, el New Deal de Roosevelt. Aquí el modelo capitalista ya solamente funciona con la intervención del Estado. Y nosotros no podemos seguir con la cantinela liberal de que el enemigo es el Estado, porque las cosas han cambiado. Y entonces se inventan un nuevo liberalismo que es con el Estado, donde el Estado tiene que servir como el refuerzo del modelo liberal. Y entonces hay una discusión en los años 30 entre un sector duro que lo protagoniza un austríaco emigrado en Estados Unidos, Friedrich Hayek, y Milton Friedman, que era su discípulo, y otro sector que tiene un nombre raro, que es el ordoliberalismo, los liberalismos del orden, que son sobre todo los alemanes, que son los que después de la caída del nazismo, a partir del año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, son los que van a organizar en Alemania, sobre la base de la Constitución del 49, algo que está en nuestra Constitución, porque lo copiamos de ellos, que es el Estado social y democrático de derecho. Es decir, un Estado capitalista, pero con intervención social, con intervención del Estado, ¿no? O sea, es el modelo keynesiano, ¿no? El Estado interviene en la economía, Mm. no como lo que ocurría antes, que era lo que se llamaba el laissez-faire, laissez-passer, es decir, el Estado, allá tú te encargues en el mercado como buenamente puedas, ¿no? Entonces, este modelo neoliberal lo que plantea es que el Estado intervenga para redistribuir la renta, para ordenar el capitalismo. De hecho, en el año 44 y 45, en Bretton Woods, que es una población en la frontera con Canadá, en los Estados Unidos, se reúnen todos los países del mundo para ordenar el capitalismo. Una lectura inteligente, dicen, a ver, el capitalismo dejado a su libre albedrío, ese mercado autorregulado nos ha llevado dos guerras mundiales. Aquí hay que poner un poco de orden, ¿no? Y están todos de acuerdo. Incluso está allí la Unión Soviética. Y deciden, bueno, establecer en el mercado global una serie de reglas. Sobre todo, ordenar las monedas y la vinculación de las monedas entre sí. Para eso se ponen todos de acuerdo en que no le van a dar a la maquinita de hacer dinero si no tiene un respaldo en oro. O sea, que si tú quieres emitir pesetas, tenías que comprar oro para poderlas emitir. Tú fijabas la moneda respecto del dólar. A su vez, el dólar estaba fijado respecto de la onza de oro. Y todos se comprometían a intervenir los bancos centrales si la moneda subía, se evaluaba o se devaluaba, ¿no? Y ahí más o menos se creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que inicialmente eran dos organismos inteligentes para prestar dinero a países en apuros o para financiar procesos de industrialización a largo plazo. Digamos que salimos de la Segunda Guerra Mundial un poco de izquierdas, sobre todo porque la derecha se había hecho nazi y fascista y habían perdido. Esto sabes dónde se ve muy claro en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que es roja. Tú la lees ahora y parece bolchevique. Mm. Ahí, por ejemplo, hay un derecho humano que es el derecho a un mes de vacaciones, como derecho humano, ¿no? Para una persona joven dice, no jodas, ¿no? Tengo como derecho humano un mes de vacaciones, ¿no? Entonces, ese gran, ese gran acuerdo, ¿no? Del año 45 se va a dinamitar en los años 70. Y entonces, en los años 70, cuando el modelo keynesiano no funciona, es la guerra del Yom Kippur, suben los precios del petróleo como ahora, se genera mucho desempleo, aparte con unos precios muy altos, cae la productividad, hay también presiones muy fuertes por parte de la izquierda y en algunos lugares lucha armada, son los procesos de descolonización en África, el Che Guevara por ahí, ¿no? También empujando, ¿no? Para procesos de liberalización de los países, liberación, no liberalización, de liberación de los países.
Entonces, en ese contexto, digamos que el modelo keynesiano, que era el que se había puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial y que lo defendían los liberales y los socialdemócratas, eso se hunde. ¿Y quién vienen? Vienen los que habían perdido el debate en los años 30. Hayek, diciendo, no, 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 esto no vale. Aquí hay que poner unas nuevas normas. Esto que habéis hecho vosotros de intervenir redistribuyendo la renta, regulando el mundo del trabajo, esto no vale, ¿no? Esto de las empresas públicas. Y entonces, en ese momento, deciden poner en marcha lo que conocemos como neoliberalismo. Apertura de fronteras, es decir, antes no podía sacar el dinero del país y entrar mercancías era complicado. De repente son los tratados de libre comercio. Todos los países se abren. No a las personas, ¿eh? Fíjate, los 47 muertos apaleados en la valla de Melilla, ¿no? Recientemente. A las personas no, pero los bienes y las mercancías y los servicios, el dinero sí. Se venden todos los bienes públicos. Es el comienzo de la desprivatización que en España comienza el Partido Socialista, ¿no? Y que después completa Aznar y luego lo termina de cerrar Zapatero, ¿no? Es el proceso también de desregulación del mundo laboral. Por eso la reciente reforma laboral, ¿no?, de Yolanda Díaz era la primera vez en 20 años donde había una reforma que no perdíamos derechos. No es que sea la bomba, pero por lo menos es una reforma donde se mejoran cosas y no se pierden derechos. Y como último elemento, es una economía financiera y se deja también al capital hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, se anula una ley que había en todos los países, la Stigall Act, que era la ley que prohibía que los bancos donde nos depositan la pensión o el salario fueran también bancos de inversión en bolsa. ¿Para evitar qué? Para evitar lo de las preferentes, ¿no? Lo de los amigos de Rivera, ¿no?, en Ciudadanos. Es decir, que un abuelo tenía la pensión y le decía el del banco, en el cual el abuelo tenía confianza, o la abuela le decía, vamos a colocar tu dinerito aquí que te va a dar todos los meses 200 euritos, ¿no? Y perdieron todo el dinero, ¿no? Eso estaba prohibido, pero en el proceso de desregulación se permite que se ponga en marcha. Bueno, el neoliberalismo es eso, pero para que la gente lo entienda mejor, no es solamente abrir las fronteras, vender los bienes públicos, desregular el mundo laboral, desregular las finanzas, sino que sobre todo el modelo neoliberal es un impulso mercantilizador del mundo. La gente más joven que nos está escuchando vive en un mundo mucho más mercantilizado que el de sus padres o el de sus abuelos. Todo es una mercancía. Comer, beber, estudiar, el ocio, el sexo, el deporte, la amistad, por supuesto el transporte, porque el modelo keynesiano había desmercantilizado y los neoliberales remercantilizan todo, ¿no? Entonces se genera un sentido común, que eso es lo más importante que la gente que quiera entender el modelo neoliberal tiene que pensar. El modelo neoliberal es un sentido común, es una manera de estar en el mundo. ¿Que consiste en qué? Hablaba el otro día con un estudiante y me decía, joder, es que yo invertí mucho en mí mismo estudiando no sé qué, ¿no? Que eso es la frase típica del modelo neoliberal que criticaba Foucault. Decía, no, no, es que el modelo neoliberal nos hace que nos pensemos todos a nosotros mismos como empresas, donde vivimos invirtiendo en nosotros mismos y en competencia todos contra todos, ¿no? Y llegamos a la conclusión final, porque quien no ha vivido la alternativa piensa que el mundo es así, una guerra de todos contra todos. Y entonces el modelo neoliberal, Tony Judt, un historiador británico, decía que conforme vamos privatizando el mundo, conforme una persona joven, para solventar una buena educación, tiene que ir al mercado a comprarla. Y dependiendo del dinero que tenga, comprarán, no él, sino sus padres, una educación mejor o peor. Comprará una sanidad mejor o peor. Irá de mierda en el metro o podrá tener un transporte más decente. Es como cuando viajarás ahora, el que tiene pasta viaja en AVE y que no tiene que viajar en autobuses incómodos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú de repente el Estado no te cuida, sino que tienes que echarte al mercado a luchar por servicios básicos, la idea de la ley va diluyéndose en tu cabeza, va debilitándose y en su lugar queda la fuerza, porque es la fuerza quien te va a dar a ti una buena educación, una buena vivienda, es decir, se va haciendo un caldo de cultivo para la violencia, que ahí es donde va a crecer
la extrema derecha, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para tu pregunta es, claro, una persona joven lo expresó Frederick Jameson en una frase: es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Una frase que luego le roba Zizek, ¿no? Es una viejas, pero eso es otra discusión, ¿no? Entonces, claro, una persona joven dice: es más fácil imaginar el fin del mundo, un cataclismo, un meteorito, el calentamiento global, y se va toda la mierda, antes que pensar un mundo alternativo. Y una cosa más, Rubén. La derecha, en este contexto de sálvese quien pueda, te invita a la fiesta del consumismo. Te invita a decir: tú puedes consumir, ¿no? O sea, tú deja de pensar en estabilidad. Olvídate de comprar una casa, olvídate de... Entonces, el dinerito que tengas es para consumir, en ropa, en bebida, en fiestas, en viajes low cost, donde te creas la imaginación de que eres un potentado, ¿no? No tienes casa, no tienes posibilidad de montar una familia, vas a quedarte en casa de tus padres hasta los 30 o más, tener hijos dices: no puedo porque me empobrezco, pero como tienes un cierto nivel de consumo low cost de fiesta, ¿no? Claro. Piensas que eres un entrepreneur, ¿no? Que eres un emprendedor, ¿no? Entonces la derecha te invita a esa fiesta, mientras que la izquierda no tiene fiesta. En el año 89 se cae el muro de Berlín, en el año 91 se cae la Unión Soviética, y desde entonces la izquierda está a la defensiva. Que no me quites este derecho, que no me subas el precio de la universidad, que no me quites este tren, que no me subas el transporte, que no me alargues la atención primaria o la lista de espera, que no me, ¿no? Pero ¿cuál es tu propuesta? Entonces, fíjate, en esta lucha de todos contra todos, la derecha te invita a ser canalla, a ser un cuñado, ¿no? Que sabe de todo y que dice: sí, yo hago lo que me da la gana, mientras que la izquierda está como: no me pegues, no le pegues, pórtate bien, no rompas el medio ambiente, no jodas las cosas, no invadas los países, no hagas guerras, no. Entonces, pero le falta construir esa nueva épica que te emocione, ¿no? Entonces, ahora que veo ese cuadro que tienes detrás, seguramente una buena parte de la izquierda la última vez que se emocionó fue con el zapatismo, pero el zapatismo fue la última lucha armada, en el 94. Ya se había caído la Unión Soviética y el zapatismo tiene éxito cuando cambia los rifles de verdad por rifles de madera. O sea, el primer levantamiento zapatista, que se zanja creo que con 100 y pico muertos, no funciona. Es una llamada de atención, pero eso no funciona, porque ya no es tiempo para la violencia. ¿No? Igual que 2 años antes se había levantado Chávez en Venezuela y había fracasado, la salida va a ser electoral. Porque claro, la salida electoral ya no tiene esa misma épica, ya no tiene esa misma construcción, a no ser que de repente tus enemigos te quieran cercar y en esa lucha contra el enemigo tú te crezcas, ¿no? Pero estamos en esa lucha, estamos en esa confusión, ¿no? Estamos en ese despiste.